podemos afirmar que la gravedad realmente existe y actúa según las leyes que hemos explicado. Esto nos permite sobradamente dar cuenta de todos los movimientos de los cuerpos celestes y los de nuestros mares. La causa de la duración de la imagen no es otra que el hecho de que la luz esté formada por rayos de diferentes refracciones. Si he visto más allá que los demás, es porque me entregué más que nadie al estudio. El día de Navidad de 1642, Inglaterra estaba en plena guerra civil. Las fuerzas del rey Carlos I se enfrentaban a las de Cromwell para ganarse las almas y los corazones de los ciudadanos divididos. En el condado de Brickingshire, el nacimiento de un bebé prematuro fue recibido como un inesperado giro del destino. 3 meses antes había fallecido su padre. Había pocas esperanzas de que el niño sobreviviera. Para sorpresa de todos, el frágil bebé salió adelante. Su madre, Hannah, le puso el nombre del padre fallecido. Con la esperanza de una mayor seguridad para su futuro y el de su hijo, Hannah aceptó la propuesta de matrimonio de Barnabas Smith, director de la parroquia de la Unión de North Witten. Isaac, con solo 3 años de edad, quedó a cargo de sus abuelos. En los 8 años siguientes, perdería paulatinamente el contacto con su madre. Al morir su segundo esposo, la madre de Isaac volvió a Woolsthorpe. Con menos problemas financieros, Hannah hizo planes para la educación de Isaac como administrador agrícola. Isaac asistió a la escuela King's Grammar School en Grantham. Fue un estudiante introvertido, de pocas amistades y sin tener demasiado interés por sus estudios. Isaac compartía habitación con el señor Park, que dirigía una tienda de empeños. El señor Park, viendo el interés de Newton por las botellas misteriosamente etiquetadas, le mostró cómo realizar mezclas con sus contenidos y le dio acceso a sus libros. Los misterios de la naturaleza y el arte de John Biggs se convirtió en el libro favorito de Isaac. Un manual lleno de esquemas de artilugios mecánicos. El joven Newton construyó cometas, molinillos de viento e incluso una clepsidra o reloj de agua. Había encontrado un refugio para su vida solitaria y escasa de amor. Comenzó a aprovechar las clases y rápidamente se convirtió en el alumno más destacado. Cuando cumplió 17 años, su madre le llamó de vuelta a Woolsthorpe para que se ocupara de la granja. El profesor de Isaac, Henry Stokes, consciente de la genial capacidad de su alumno, suplicó a su madre que le permitiera quedarse en el colegio y solicitar una plaza en la universidad. Aunque reacia, Hannah accedió. El año 1660, el mejor pupilo de Stokes entró en el Trinity College, en Cambridge. Sin ayuda económica de su madre, Isaac tuvo que trabajar como criado para costear su estancia en la universidad. Mientras que los demás estudiantes tenían una activa vida social, Newton era retraído y solitario. Dedicaba su tiempo a apagar su inagotable sed de conocimientos. En el transcurso de sus lecturas, topó con la filosofía mecánica de René Descartes. El interés de Newton por la teoría cartesiana le llevó a contactar con el profesor de matemáticas Isaac Battle. Bajo su amable tutela, Newton se adentró en las ideas de Galileo sobre el movimiento y la gravitación, las leyes del movimiento planetario de Kepler y los revolucionarios trabajos de Descartes en álgebra y geometría. Estudiar el álgebra de Descartes cambió para siempre la vida de Newton. Se enamoró de las matemáticas. El poco interés que había mostrado en los primeros años de su vida universitaria se convirtió en frenesí por aprender. De 1663 a 1664, asimiló por su cuenta todo lo que se conocía hasta entonces sobre las matemáticas modernas.
En 1664, Newton obtuvo su licenciatura y ganó una beca como graduado que le permitiría continuar sus estudios. Pero al año siguiente, la Universidad de Cambridge fue clausurada debido a un brote epidémico y Newton volvió a Woolsthorpe. Newton pasaría los siguientes 18 meses en su casa, interrumpidos por una corta visita a Cambridge, trabajando completamente solo. En ese tiempo, realizó avances revolucionarios en matemáticas y óptica y planteó las bases de lo que sería su mayor logro, las leyes de la gravitación. (1666) es el año del descubrimiento que le asegurará la credibilidad en su posterior trabajo. En los primeros tiempos de la ciencia del siglo XVII, el modo de reivindicar la autoría de los descubrimientos era hacerlos públicos, algo sobre lo que Newton era muy reticente y de lo que luego tuvo que lamentarse. La negativa de Newton a publicar tuvo sus peores consecuencias respecto a los trabajos matemáticos realizados en Woolsthorpe. Newton hizo brillantes descubrimientos en cálculo y matemáticas, a los que llamó fracciones, que representaron un notable adelanto, permitiendo así medir el movimiento uniformemente acelerado y las superficies de formas complejas. En su vuelta a Cambridge, en 1667, Newton mostró una copia de su trabajo sobre las matemáticas a Isaac Barrow. Este tardó 2 años en conseguir que Newton escribiera su primer tratado, el análisis. Newton mostraría su trabajo a otro grupo de elegidos matemáticos sin llegar aún a publicarlo. Además del revolucionario trabajo sobre matemáticas y de su creciente interés por las leyes de la gravedad, Newton dedicó también sus estudios a la luz. De todos los misterios de la naturaleza, la luz y el color fascinaban a los científicos de la época. Newton se aproximó al problema mediante un método de preguntas basado en la experimentación y la observación, sugerido por Francis Bacon en el siglo XVI. Mientras tanto, en Woolsthorpe, Isaac compró un prisma para observar el fenómeno de los colores. Con la habitación a oscuras, dejando una pequeña abertura en las cortinas para permitir el paso de la cantidad adecuada de luz del sol, coloqué mi prisma en el rayo que entraba. Isaac Newton, 1666. Newton exprimió todas las posibilidades y concluyó que la luz blanca estaba formada por varios rayos de luz de diferentes colores. El color era una propiedad de la luz, no de los objetos. Newton construyó un telescopio con sus propias manos. Incluso realizó el pulido de la lente cóncava. En 1671, la noticia de la invención de su telescopio reflectante llegó a la Royal Society. Newton fue invitado a realizar una demostración. Halagado, construyó un segundo telescopio que fue recibido de forma entusiasta y por el que fue elegido miembro de la sociedad inmediatamente. Henry Edinburgh, secretario de la Royal Society, escribió a Newton solicitando su aprobación para registrar el invento. En un raro gesto de generosidad, Isaac accedió y preguntó si un tratado sobre la luz podía también ser registrado. Esperando que sus experimentos suscitasen discusiones intelectuales, Newton se angustiaba al oír solo educadas opiniones. Particularmente injustos fueron los comentarios de Robert Hooke, reconocido experto en la materia, y del que Newton había tomado prestada una parte de su trabajo, micrografía. El primer descubrimiento importante de la moderna era científica, usando procedimientos experimentales, fue puesto en ridículo por las mentes más brillantes de su tiempo. A Newton, que por entonces odiaba las controversias, le afectó tanto la crítica que postergó la publicación de su trabajo sobre cálculo. En 1676, frustrado por la escasa aceptación de su trabajo, se prometió no publicar nunca más. Veo que me he convertido a mí mismo en un esclavo de la filosofía.
Tajantemente le diré adiós para siempre, excepto para mi satisfacción personal. Isaac Newton. Esto sucedió 9 años antes de una reaparición que haría temblar las bases del pensamiento occidental. En 1669, Newton tuvo el éxito que se le había resistido como profesor de matemáticas. Como requisito para el puesto de profesor de matemáticas en Cambridge, tendría que ser ordenado ministro de la Iglesia Anglicana. Newton tenía una visión muy personal de Dios. En sus estudios sobre los primeros cristianos, se convencería de que la doctrina de la Trinidad era un engaño concebido entre los siglos III y IV. Para Isaac, Dios no era un creador que estuviera por encima del mundo, sino que formaba parte de éste. Un Dios racional que se revelaba a sí mismo en las obras de la naturaleza, tal como postulaba la filosofía mecánica de Descartes. Pero estas disquisiciones aburrían a Newton, que volvió a la química y a su tarea de encontrar respuestas. La alquimia era una disciplina tan antigua como la civilización. Se trataba del estudio de la magia en la naturaleza, de la búsqueda del espíritu en la materia. Este espíritu se manifestaba a sí mismo en los cambios físicos como la fermentación de la leche, convertida en queso, las propiedades curativas de las hierbas o la transmutación de los metales. Estos antiguos secretos fueron revelados exclusivamente a aquellos que podían descifrar su arcano lenguaje y las imágenes que se encontraban en la labor de otros alquimistas. Newton creía ser el elegido para revelar esta sabiduría perdida. En 1669, Newton transformó parte de sus habitaciones en Cambridge en un laboratorio para el que adquirió además 2 hornos. Entre 1670 y 1680, con la ayuda de su sirviente, Humphrey, Newton trabajó sin descanso hasta altas horas de la noche. Humphrey creía que su maestro era un hombre poseído por el estudio y el trabajo. Tan intenso, tan entregado a sus estudios, apenas comía y raramente se acostaba antes de las 2 o las 3 de la madrugada. Los hornos se mantenían encendidos día y noche y ambos velábamos por turnos hasta que terminaba sus experimentos de química. Sus estudios sobre teología fueron todavía más intensos que sus trabajos en alquimia, matemáticas y física. Como muchos hombres de su generación, Newton pensaba que en la antigüedad ya se poseía una sabiduría que se había olvidado con el paso del tiempo. Estaba convencido de que sus descubrimientos en matemáticas y física eran conocidos por los antiguos griegos. Newton se persuadió de que Pitágoras había adquirido sus conocimientos en un encuentro con el patriarca Moisés del Antiguo Testamento. Para situar su teoría históricamente, comenzó a recopilar la cronología del Antiguo Testamento.
En su extenso estudio de las Escrituras, llegó a pensar que la respuesta sobre las dimensiones del Templo de Salomón podía hallarse en 3 capítulos del libro de Ezequiel. El centro de su trabajo era la convicción de que un Dios racional había construido un universo fundado en la razón y cuyas leyes podían ser comprendidas mediante el análisis y las matemáticas. A medida que sus experimentos sobre alquimia y cábala le internaban en la búsqueda del espíritu de la naturaleza, aumentaba su comprensión de las leyes matemáticas y físicas, aproximándose el día en que llegaría a simplificar el plan maestro y divino, el sistema del mundo. Newton amaba a su madre, aunque ella nunca entendió su temperamento. Su muerte en junio de 1679 terminó con la única relación afectiva de Newton. Todo lo que le quedaba era su trabajo. Newton mantenía una creciente correspondencia sobre astronomía con su rival, Robert Hooke. En una ocasión, Hooke le escribió: ¿has pensado explicar que los planetas, según mi hipótesis, se mueven en una tangente, pero que hay una fuerza que los atrae hacia el centro? Newton captó de inmediato la brillante idea de Hooke. Fue entonces cuando la imagen de la caída de la manzana adquirió su sentido. Su interés por la astronomía se había suscitado por la aparición de un cometa. En el folclore popular, los cometas significaban presagios, pero para astrónomos como Newton eran meras rarezas del movimiento celeste. Por entonces, los estudiosos buscaban una explicación matemática a la teoría de Kepler sobre el movimiento elíptico de los planetas. En 1684, Robert Hooke, Christopher Wren y Edmund Halley se encontraron en un café para discutir las posibles soluciones matemáticas al problema. Unos meses después, Newton les envió un pequeño manuscrito titulado Sobre el movimiento rotativo de los cuerpos. Halley vio enseguida que esta era la piedra filosofal que la humanidad había estado buscando. Halley sugirió inteligentemente a Newton que escribiese un libro sobre su descubrimiento. Debido a las dificultades económicas de la Royal Society, se ofreció incluso a financiarlo él mismo. Fue un acto de generosidad por el que las futuras generaciones de científicos le estarán por siempre agradecidas. Newton había descubierto que la aplicación de su teoría podía tener enormes implicaciones. Contactó con John Flamsteed en el Royal Observatory para que le proporcionase información sobre el movimiento celeste. Mediante la revisión de esta trayectoria o movimiento, al parecer, Newton había descubierto que el Sol atrae a la Tierra para mantenerla en su órbita, y que, a su vez, la Tierra también atrae al Sol. Por tanto, Marte y la Tierra se atraen mutuamente, así como Marte y Júpiter, y la Tierra y Júpiter. En 1687 fue publicada su obra Principia. Atestiguando su admiración por el antiguo pensamiento griego, el libro estaba estructurado como un tratado clásico de dialéctica, retórica y lógica. El razonamiento matemático se basaba fundamentalmente en la geometría euclidiana, la geometría de los antiguos griegos. La obra comenzaba con las definiciones de masa, tipos de fuerza e inercia, y cada aserto introducía puntos de vista radicalmente nuevos. Usando estas definiciones, postuló las 3 leyes del movimiento.
En estas leyes, Newton construyó el razonamiento fundamental de la dinámica y mecánica celestes, las bases de la ciencia moderna. Usando sus leyes de la gravitación junto con datos reales, describió la estructura del universo. Cómo hallar la masa de los planetas, porque la Tierra se achataba en los polos y se ensanchaba en el ecuador, la dinámica de las mareas, la predicción de los equinoccios y el movimiento de los cometas. La obra Principia de Newton está reconocida como el más importante libro científico que jamás se haya escrito o publicado. En Principia, Newton no dio ninguna explicación sobre la gravedad, sino solo sobre su funcionamiento. Para los seguidores de Descartes en Europa, como Leibniz, el concepto de Newton de las fuerzas de la gravitación, actuando a distancia, era una versión edulcorada del pensamiento medieval. Pero por encima de todo, Newton demostró que el tiempo era relativo, es decir, que conociendo lo que pasaba en un instante concreto, era posible calcular lo que pasaría en otro futuro. Los fenómenos eran predecibles. Este hallazgo abrió nuevos campos en el pensamiento occidental. El hombre usaría ahora las fuerzas de la naturaleza para controlar su destino. La publicación de su obra Principia hizo que Newton dejara de ser un científico en la sombra y se hiciera famoso. Antes de su publicación, en 1687, Isaac ya había atraído la atención de la clase dirigente. El rey de Inglaterra, Jacobo II, católico, era partidario de que Inglaterra volviera al catolicismo. Premeditadamente provocó este cambio mediante la confrontación directa con un bastión protestante. La Universidad de Cambridge fue la elegida para la ceremonia de condecoración de un fraile benedictino, el padre Alban Francis. El papel líder de Newton le valió su elección como miembro del Parlamento de Cambridge. Asistió como invitado de honor a la ceremonia de coronación de Guillermo III de Orange y María II, a quienes fue presentado. De todo ello surgió una amistad con las clases influyentes de la política y la sociedad, y cambios importantes en la personalidad de Newton. Newton acogía a jóvenes matemáticos como su mentor científico y entabló una fuerte relación emocional e intelectual con uno francés que, desdichadamente para Newton, decidió volver al continente. A finales del 1693 tuvo una crisis nerviosa al comprobar su incapacidad para relacionarse con la gente. Newton se recobró rápidamente, pero nunca recuperaría la brillantez de sus primeros años. Finalmente, en el año 1696, fue nombrado guardián del tesoro en la Torre de Londres. A pesar de su fama y éxito, Isaac Newton fue un hombre infeliz. Se decía que solo había reído una vez en su vida, cuando en una ocasión preguntó cuál era la utilidad de la geometría. Aunque vivía en el centro de la pujante sociedad londinense, jamás se divertía y nunca se casó. La actuación de Newton en la fábrica de moneda, responsable de la fusión de las antiguas monedas para reciclarlas en nuevas, le valió ser promocionado como maestro de la fábrica en 1699, puesto que mantuvo hasta su muerte y que le dio una posición más relevante entre la élite política.
Cuando la reina Ana asumió el trono en 1702, Newton acuñó una moneda conmemorativa. En 1705, la reina viajó a Cambridge para felicitarle por su trabajo en las ciencias y le nombró caballero. Sir Isaac Newton se convirtió entonces en el hombre más famoso de Inglaterra. A la muerte de Robert Hooke, en 1703, Newton fue reelegido presidente perpetuo de la Royal Society. Su primera acción fue eliminar todas las referencias a Hooke. Luego inició un proceso que moldearía la entidad a su capricho. Al año siguiente de su primera elección, publicó a través de la Royal Society su trabajo Óptica. El libro era una importante revisión de su anterior obra, Tratado sobre la Luz, y a diferencia de esta, fue recibida sin crítica alguna. A modo de apéndice, publicó sus primeras investigaciones sobre cálculo diferencial, así como una sección que denominó Cuestiones. Newton se desplazó a Cannes con motivo de la segunda edición de sus Principia. Para actualizar la información necesitaban nuevos informes astronómicos. Tras una cena con John Flamsteed, Newton le ofreció publicar sus trabajos sobre observación celeste, pero Flamsteed lo rechazó. La segunda edición de Principia apareció el año siguiente. Todas las menciones a Flamsteed fueron eliminadas de esta edición. Newton volvió a sus trabajos sobre cálculo. En sus días de juventud había procurado evitar cualquier polémica, pero como hombre anciano y poderoso no tuvo ningún problema con ellas. La controversia existía desde que Leibniz publicó su trabajo sobre cálculo en 1676. Hasta entonces, Newton había permitido a sus seguidores defenderle, pero desde este momento decidió tomar él mismo las riendas. A través de sus devotos discípulos dirigió un ataque sistemático, hizo públicos sus primeros trabajos a modo de correspondencia personal, para justificar así la reclamación de que los alemanes habían robado su descubrimiento. Newton sugirió la formación de una comisión de investigación. Actualmente sabemos, gracias a sus manuscritos, que lo que Newton escribió fue solo un borrador. Cuando salió a la luz, redactó un detallado informe de 20 a 30 páginas sobre transacciones filosóficas de la Royal Society, pero fue publicado de forma anónima. Leibniz murió como un hombre roto. Hooke había dejado de existir. Flamsteed falleció antes de la publicación del trabajo de su vida. En los últimos años de su vida, Newton recibió, sin embargo, inacabables homenajes de plegaria y deificación. En Europa, por ejemplo, Voltaire y sus seguidores lo idolatraban. Cuando murió en 1727, tuvo un funeral con la pompa de un rey. Sus restos descansan rodeados por los reyes, en la abadía de Westminster. El Papa Alejandro III escribió su epitafio: «Naturaleza y ley de la naturaleza escondida en la noche. Dijo Dios, dejad en paz a Newton, y todo fue luz». Su mayor obra, Principia, se ha convertido para la ciencia en lo que la Mona Lisa es para el arte: la obra maestra, el pedestal de la expresión científica. En el siglo XX, el mayor logro de la humanidad, el programa espacial, es también el mayor triunfo de las teorías de Isaac Newton. El profesor Sean Driscoll, Premio Nobel de Astrofísica, resumió la importancia de Newton para la ciencia. Cada vez que observo lo que hizo Newton, me siento como un escolar sermoneado por su maestro.
No sé lo que le parecerá al mundo, pero yo creo haber sido solo un chico jugando en la orilla del mar, perdiendo el tiempo con pequeñas minucias. Mientras en el gran océano, las respuestas yacen ante mí, aún por descubrir.